Solicito permiso para salir en Aragón en abierto. Permiso concedido. ¿Quieren conocerles y ver cómo es su día a día en la Academia Logística de Calatayud? Lo vemos hoy en Aragón en abierto. Aquí estaba la vía tercera de andén. Aquí donde estamos pisando ahora mismo, ¿verdad? Vía tercera de andén. De aquí salían los trenes con dirección a Navarra y Madrid. Nicolás fue maquinista de la Estación del Norte de Zaragoza y hoy ha recordado para nosotros esas vivencias mientras prepara, junto a otros compañeros, una exposición con motivo del 150 aniversario de la apertura de esta estación. Enseguida se lo presentamos. Si se disponen a pasear por Huesca, vayan con cuidado y con los ojos bien abiertos. Van a ver por qué les decimos eso. Laura, cuéntanos. Hola Alba, buenas tardes. Nos lo tomamos un poco a guasa, porque la verdad es que es un caso curioso. Pero mira qué tarde tan bonita, una zona jardinada y uno va paseando tranquilamente. Y bueno, en mi caso no ocurre nada porque una es chiquitina, pero tiene aquí una valla que si no se anda con cuidado, pues puede darse en la cabeza. Y esto, por ejemplo, pues los vecinos del barrio María Auxiliadora, donde nos encontramos, lo saben muy bien. Ángel, este señor, está comprobado que él no pasa. Podéis comprobar que yo no paso, me doy, entonces todo el mundo podrá comprobar que la valla está en medio de un jardín, afea el entorno, la viga que lo sujeta está en medio del paso, entonces molesta para los que suben paseando a los perros, los que suben paseando con los hijos, los que van a comprar, para todo el mundo, entonces es lo que denunciamos. Aquí a este señor le puede pillar un poco el sol de cara, Alba, igual se le va la memoria un rato. Si me distraigo hablando con algún compañero o me da el sol de frente, seguro que me doy en toda la frente. La parte buena es que la valla se deja ver, que es grande, que eso sí, que no. Por cierto, de esto es una empresa publicitaria la que tiene pues la posibilidad de sacarla de aquí, y los vecinos se enfadaron hace ya tiempo. Hace 2 años le presentaron al alcalde de la ciudad, por aquel entonces el señor El Boj, un juego. Sí. Se lo tomaron también un poco a risa, porque lo cierto es que es una cosa, pues hombre, que tampoco es muy grave, ¿no? Pero es importante para los vecinos de este barrio. Y en este juego, míralo, ¿lo reconoces, Alba? ¿Lo ves? Que pone aquí Monopoly. Claramente. ¿Sabes? Las típicas tarjetas que tiras los dados y si caes en la casilla de suerte. Había una tarjeta que cogías y ponía: paga a Sanidad 500 euros por la asistencia sanitaria. Se ha dejado media cabeza en el cartel publicitario que hay en los jardines de la avenida Doctor Artero, detrás de la policía local. Está hecho para los que miden menos de 1,59, entre ellos yo, y los altos absténganse. Entonces, esto ya marcaba pues que no os gustaba esto aquí. No, porque había quejas de los vecinos, pues que no podían pasear bien, la gente que sale en bicicleta y con los perros a pasear, pues que es un... Hombre, yo en bicicleta igual sí que me daba, Igual en bicicleta sí. Ahí seguro, vamos. O ya subes un poco, pero vamos. Y como ahora ya nos han dicho que ya la van a quitar, pues estamos contentos. Estamos muy contentos, Hay que agradecer también que se acuerden ahora, aunque estamos en épocas estas de elecciones. Bueno, se acordarán. De que nunca. Claro, hombre, esto es lo que nos tenía que contar la presidenta de la Asociación de Vecinos, María Auxiliadora, que ha habido una comunicación oficial ya por parte del Ayuntamiento. Luis Felipe ha dicho que se va a encargar de que esta valla ya deje de molestar a los que estén paseando por esta zona, que además pues está muy bien. Bueno, eso nos han dicho, que efectivamente la van a quitar, y bueno, como esto es en directo y se queda grabado, pues aquí tendremos la prueba, ¿no? La prueba del algodón, como quien dice. Pero que llevaban años diciéndolo, sí. Además. Bueno, desde que esa urbanización se hizo, se colocó esta valla publicitaria, y bueno, ya veis que es un monstruo urbanístico, ¿no? Porque te quita la vista, es peligrosa, puede producir accidente, y bueno, nosotros lo hicimos de forma jocosa, quejándonos en un Monopoly. Además un tono gracioso, burlesco, pero bien. Sí, educadamente, ¿no? Pero bueno, si han tomado la decisión de quitarla, yo creo que es coherente y que es adecuado. Y que además es una valla publicitaria que se puede poner en otro sitio, se puede ver igual y dejará de molestar a los vecinos. Esta es la historia que les queríamos contar por parte de los vecinos del barrio de María Auxiliadora, que están de enhorabuena porque ya les han dicho que esto se va a ir de aquí. Pues veremos si así sucede, Laura. Más tarde volveremos además contigo a Huesca para enseñarnos más historias. Seguimos, todas novedades y los productos del sector de la automoción se pueden conocer y ¿quieren saber dónde? Pues en el Salón para Equipos de Automoción, que por primera vez ha abierto sus puertas en Zaragoza. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta Feria Motor Mecánica 2011?
Pues mira, este salón hemos querido un poco cerrar el círculo de todas nuestras ferias relacionadas con el mundo del motor. Hemos armado una feria, un salón dedicado a todo lo que es la industria, la postventa, el taller. Entonces, pues bueno, vamos a poder encontrar todo lo que es el mundo del accesorio, el componente, el repuesto, el recambio. Alfonso, explícame qué está haciendo este estudiante. Bueno, es un estudiante que se está iniciando un poquito en la aerografía. Partimos de hacer un dibujo en el ordenador y mandamos cortar a través de un plotter cortador de vinilos, mandamos cortar unas plantillas. El resultado final sería que la aplicación la haríamos directamente sobre el vehículo. Alfonso, y estas obras de arte también las han hecho los alumnos, ¿verdad? También las han hecho los alumnos, son alumnos ya un poquito más avanzados y entonces bueno, intentan representar aquí un poquito pues todo lo que han aprendido, la aplicación. De hecho les exijo a finalizar el ciclo que me dejen todos una muestra pues de un poquito de su arte. Manuel, explícame para los alumnos este coche tan colorido, ¿para qué sirve? Vamos a ver, es una carrocería real donde hemos simbolizado con diferentes colores las diferentes piezas que la componen, señalando además, y esto es lo importante, diferentes tipos de acero que están en esta carrocería y los diferentes tipos de uniones que se realizan en ella. Como estudiantes, ¿qué os está pareciendo la muestra? Pues está bastante interesante porque ves coches que no ves todos los días por la calle. Bueno, pues no me importaría tener un coche como este, pero yo creo que no, que es estudiar porque te guste y porque tienes interés. Y luego ya si hay suerte pues te puedes comprar un coche este, y si no pues algo un poco peor. Hola, buenos días, perdona. Hola, buenos días. Coméntame qué estás haciendo. Pues lo que estoy haciendo es pulir el cristal. Estamos eliminando las rayadas, picadas, todo es perfecto que tenga el cristal del coche. ¿Por qué decidiste dedicarte al mundo de la automoción? Bueno, especialmente porque es una carrera con futuro, mucha perspectiva y bueno, actualmente mucho trabajo. Estamos en el stand de Simumac, que crea simuladores de aprendizaje. En concreto aquí estamos en un simulador dirigido para las autoescuelas para aprender a conducir. Es una manera más divertida para la gente joven, para que tengan interés en aprender a conducir y que no tengan problemas con los coches de forma que se vean dañados o tener problemas por las ciudades. Concretamente, este alumno, ¿qué tal está haciendo? Está corriendo demasiado. Yo le aconsejaría que conduciera de una forma más suave y que frenara un poco más y que no apretara tanto el acelerador. Oye, ¿cómo lo llevas? Pues bastante bien, la verdad. El maestro está diciendo que estás corriendo mucho, ¿eh? ¿Mucho? ¿Se voy despacio? ¿Qué te parece el simulador? Pues algo bestial, la verdad. ¿Tú tienes carnet o no? No, todavía no. Bueno, esto es una buena forma de aprender para el futuro, ¿no? Hombre, claro. Motor Mecánica podemos ver cómo este pabellón está habilitado con coches clásicos, un poco con también historia para informar al particular. No solamente hay el sector del profesional, sino que aquí la persona de pie de la calle puede venir y informarse un poco de lo que hay. Pues y estos coches, aproximadamente ¿cuánto puede costar? El precio de estos coches yo creo que ni tú ni yo lo podríamos pagar. El precio es bastante elevado y depende mucho de cómo esté su estado y de los años que tiene. ¿Has podido ver la ciudad? Sí, es muy bonita. Sí, he estado. Es muy gustada. Sí. Aquí tenéis como un pequeño trozo de Estados Unidos, ¿no? Porque tenéis el adaptador de corriente americano, tenéis una cancha de baloncesto. Sí, todo es bonito, me fascina todo. Es como en casa. Yeah. Nuestros siguientes protagonistas sueñan con ser algún día chefs de grandes restaurantes, pero de momento les queda, Jennifer, muchísimo por aprender. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba, pero yo ya no sé si les queda tanto, fíjate, por aprender a nuestros siguientes personajes que tenemos aquí, porque es que van muy avanzados, son los alumnos de un curso de cocina y restauración que se está impartiendo estos días en Calamocha y que además ya llega a su fin. Y estamos con una de estas alumnas, ella es de Camín Real, se llama Quinita Mocet y ha venido aquí pues a aprender a cocinar, aunque hay que decir que como ella es ama de casa ya tenía mucho andado, ¿a que sí? Sí, bastante. ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, son unos rollitos de queso con delicias de Teruel, que es jamón y tiene tomate. ¿Y esto qué es? Esto es aceite helado para hacer unas bolas. Dios mío, ¿eso no empachará luego? Es que no creo. ¿No crees? Yo creo que no. Mira, Alba, que esto es muy curioso. Yo antes cuando he llegado me he preguntado, voy a coger una, ¿vale, Quinita? Sí. Digo, ¿qué será esto? Esto es el queso. Que lo han fundido, ¿no? ¿El horno? Se raya queso, se funde en el horno y luego se hace la forma. Para que veas, ¿eh? Mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, como le pasa a Quinita en el curso. Sí. ¿Qué tal ha sido ese curso para ti? Pues ha sido fenomenal, hemos aprendido muchas cosas. Javier nos ha enseñado tipo de esto, muchísimas cosas en hacer.
y la verdad que se ha portado muy bien. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más todo el trabajo que están haciendo en este curso. Por ejemplo, estamos aquí con Javier. Javier es el profesor, iba a decir yo el director, bueno, más o menos, el profesor de este curso. Y a mí me gustaría saber, ahora que no nos oyen los alumnos, ¿qué tal se portan? Pues bien. En realidad creo que nos han oído un poco. Bien, la verdad es que le ponen muchísimo interés y unas ganas tremendas. La verdad es que unas ganas por aprender impresionantes. Bueno, decíamos que hoy es vuestra cena de fin de curso, que hoy vais a poner ya el broche final a esas clases. Habéis empezado un poquito antes de Navidades, ¿verdad? Sí, empezamos una semanita antes de Navidades. Para dar ideas, me imagino. Sí, para empezar con el tema de restaurante, a ver qué nivel llevaba cada persona. Y luego ya después de Navidades ya nos pusimos en marcha con aprender cosas de restaurante, de cocina, cafetería, en fin, un poco de todo, tocando todo de la hostelería. Javier, este curso es muy importante porque aquí en la comarca del Jiloca hay un número bastante elevado de personas que están en el paro. Entonces, este curso puede abrir a estas personas unas nuevas oportunidades laborales. La verdad es que comisiones obreras, el plan de desarrollo de la comarca y Araforen y el INAEM pues han tenido una buena idea al hacer un curso de estos, ya que... Además ha tenido mucha demanda, ¿verdad? Sí, hubo unos 45 apuntados, lo cual tuvimos que coger solamente a 18, lo podían... Y la verdad es que en la comarca hay un montón de... Igual hay más de 200 personas que trabajan en hostelería. O sea, es una manera de abrirles puertas. Una manera de abrirles alguna puerta. Voy a seguir conociendo a alguna de las personas que siguen por aquí cocinando, porque tenemos aquí a Javier Martín, que está haciendo... Bueno, ahora no se ve lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues estamos haciendo leche frita. Pero ahora está hundida. Sí, está friéndose en los momentos leche en el frita aceite. y hundida. Y hundida también, sí. Javier, ¿tú eras una persona que te gustaba la cocina antes de hacer este curso? Muchísimo. Yo en mi casa sí me gusta hacer comidas y siempre me había gustado mucho. Entonces cuando salió el curso pues me interesé mucho por ampliar conocimientos y poder... ¿Estás aprendiendo mucho? Muchísimo. Lo más difícil que has hecho en este curso. Pues lo más Antes difícil... me comentaban algunos de tus compañeros que tal vez sea esos nidos que tenemos allí de patata, ¿verdad? Esos nidos de patatas que son muy elaborados y cuesta un poquillo hacerlos, pero bueno, pero se hace muy bien. Y sobre todo mucho tipo de salsas y condimentos que vienen muy bien. Luego con esto a sorprender a los amigos, a los familiares y a todos. Sí. Y si por supuesto nos sale un trabajo por ahí, pues también. Hombre, de eso se trata, ¿no? De lo que se trata es eso. Pues nada, esperemos que tengáis mucha suerte. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, porque estamos conociendo a los alumnos que hoy les ha tocado estar en la cocina, como a Javier, que hoy le ha tocado ser jefe de cocina, pero aquí todo el mundo rota. Y en unos minutos volveremos y veréis lo que pasa en la sala, en la parte de fuera. Pues enseguida lo veremos, volveremos hasta Calamocha para ello. Gracias, Jennifer. Ya ven que unos aprenden en la cocina y otros se forman como alumnos de la Academia de Logística de Calatayud. Esta tarde podrán conocer cómo es el día a día de estos futuros sargentos del Ejército en las aulas de formación. En unos minutos les llevamos hasta allí. Hoy además vamos a mostrarles distintas maneras de tratar y curar diversas lesiones. La combinación de la medicina tradicional con alguna técnica china podría ser una alternativa, Lidia, que tú ya conoces. Hola, buenas tardes. Pues sí, yo ya conozco porque además ya me las han aplicado en alguna ocasión y tengo que decir que los resultados son buenísimos. Por ejemplo, ante una dolencia, de hecho estoy yo ya preparada en la camilla para que me apliquen esas técnicas que ahora veremos, pero ante una dolencia, por ejemplo, muscular, todos hemos recurrido en muchas ocasiones a la fisioterapia, pero si en este caso la complementamos con técnicas de la medicina tradicional china, ¿verdad, Donato? Claro. Pues las mejoras son bastante notables. Considerables, no lo creo. Porque tú eres fisioterapeuta, pero además licenciado en medicina tradicional china, entonces correcto. Tú combinas las tres técnicas prácticamente a diario. Todos los días y para prácticamente todo tipo de patologías, pero sobre todo en cuestiones del aparato locomotor, en el que es necesario la terapia manual combinada con terapia acupuntural. Terapia acupuntural, he de hacer un comentario con o sin agujas, porque se puede aplicar tanto con imanes en los propios puntos de acupuntura, como a su vez con otro tipo de terapias, como luego, si te parece, vemos. La que me vas a aplicar a mí en este caso es en la mano, sí. Es con imanes y es apropiada para todo tipo de personas, todo no tiene ningún tipo de contraindicación, todo tipo de patologías, no hay ningún tipo de contraindicación. Claro, el acupuntor debe estar bien preparado para saber en qué puntos debe colocarle esos imanes. Pues mientras me la vas colocando, yo te comento que, por ejemplo, la tensión se me acumula mucho en zona de cervicales y espalda, que supongo que es lo que nos ocurre a casi todos los mortales, por el estrés del trabajo, horas de ordenador. Entonces, a través de la mano puedes acceder a cualquier punto del cuerpo. Claro.
La mano en sí tiene una distribución topográfica de todo el cuerpo, de tal manera que el dedo pulgar como el dedo meñique corresponden a las piernas, estos dos dedicos corresponden a los brazos y este dedo central junto con la palma y el dorso corresponden a tronco y cabeza. De tal manera que haciendo simplemente a nivel sintomático una regulación de la zona que está afectada ya nos va a permitir mejorar la zona muscular que en este momento pues a ti te está afectando, que si es cervical y trapecio, yo me voy a la zona que correspondería a nuca, de tal manera que al aplicarte un imán y dejarlo allí un ratito, vamos a tener un efecto directamente con este imán que incida sobre la mejoría de tu nuca. Eso es mi nuca. Esto es tu nuca. Y la zona de la espalda, que es la también zona de la espalda, bajaríamos a través del dedico y aquí comenzarían tus hombros, de tal modo que aquí ya tendríamos la distribución de toda tu espalda hasta lo que sería el hueso sacro que está aquí. Y tendríamos que colocar otro imán ahí. Habríamos de colocar imanes en función de qué zonas tú tuvieras más cargadicas y desde el punto de vista del tratamiento para poderlas trabajar y descargar. Podemos decir que esto es una técnica mucho menos agresiva porque siempre con la acupuntura con agujas notas un pequeño calambrillo, ¿verdad? Claro, un pequeño calambre. En cambio tengo que deciros que con los imanes no se nota absolutamente nada. No hay ningún tipo de estímulo más que la inducción del propio imán, que es el que se encarga de proporcionar el estímulo para que haga su efecto. Bueno, pero aún vamos a ir más allá porque hablábamos de que Donato combina fisioterapia con esta técnica y otra más que es compatible, también basada en la acupuntura. ¿Cuál es esa técnica? La cromopuntura. Y eso es luz de color. Eso es, una luz de color que se aplica también a los puntos acupunturales, que se puede aplicar en los puntos de la manopuntura, que es la acupuntura de la mano, y a su vez también se puede aplicar en la somatopuntura, que es la acupuntura corporal. Pues si te parece, vamos a ir aplicándola también, porque en este caso, para mi dolencia normal de espalda y cervical, ¿dónde aplicaríamos esa luz y qué color tendríamos que aplicar? Bueno, los colores irían en función del grado de contractura que tuvieras, porque habitualmente cuando hay una problemática muscular los acupuntores decimos que hay un problemica de frío instaurado en el área y entonces debería aplicarte un color que correspondiera con ese frío. ¿Cuál me vas a aplicar? Y sería el violeta. El violeta. Sería violeta o violeta amarillo. Vamos aplicándolo para que vean desde casa lo fácil que es y que tampoco es nada agresivo. Y que vamos a salir de aquí como nuevos, Alba, porque yo, vamos... En este caso lo conveniente sería hacerte una aplicación que fuera local, es decir, tú tienes el trapecio que está lastimado, pues entonces yo cogería el color y lo iría irradiando por todo tu trapecio durante un tiempo concreto. Una vez que hubiera pasado ese tiempo, se considera el tratamiento ya está efectuado, ¿vale? Bueno, pues hay que decir también, Alba, que esta técnica no se queda simplemente aquí en la consulta, que sigue haciendo efecto varios días después, eso hace que la mejoría sea notable, y lo dicho, que yo me quedo aquí, que mañana vamos a salir como nuevos, tanto el cámara y yo, porque el sujetando los kilos que pesa esa cámara, te aseguro que también le va a hacer falta. También los necesitan nuestros compañeros cámara, sin duda. Gracias, Lidia. Además, estén atentas todas las personas que sufran dolores producidos por la artritis y la artrosis, porque les vamos a mostrar una técnica para combatirlos llamada magnetoterapia. Antes, atentos a este reportaje. En Cabo Cañaveral, Estados Unidos, ya está todo listo para que esta noche despegue un transbordador de la NASA. Como viene siendo habitual, en Zaragoza se ha desplegado un dispositivo especial. ¿Quieren saber por qué? Pues vean. En apenas unas horas, el transbordador Discovery STS-133 despegará desde Cabo Cañaveral, Florida. Sin embargo, a 7.180 kilómetros, Houston deberá tener en cuenta una ciudad española para proceder al despegue, y esa no es otra que Zaragoza. Como viene siendo habitual, la NASA, en colaboración con la base aérea de Zaragoza, despliega un dispositivo especial que incluye militares, ingenieros, técnicos, meteorólogos e incluso un astronauta de la Agencia Espacial Estadounidense, James Dutton. Todos ellos actuarán en caso de que haya problemas en el despegue de una misión espacial. Ok, Kevin, lo primero de todo, bienvenido a Zaragoza. ¿Es la primera vez que estás aquí? Es la cuarta vez que estoy aquí para cada lanzamiento, es lo que he estado haciendo hasta ahora. Explícanos qué haréis mañana cuando el Discovery despegue. Zaragoza es la primera pista de aterrizaje de emergencia para el transbordador cuando se lance. Y si tiene un problema vendrá aquí a Zaragoza y nosotros tendremos que ayudarle en su aterrizaje. Existen 3 pistas alternativas de aterrizaje: Morón, Istres en Francia y Zaragoza. Sin embargo, la capital maña es la favorita de los americanos, en parte por los 4 kilómetros de longitud de su pista, que la hace la más larga de Europa. ¿Por qué es importante Zaragoza para la NASA?
Zaragoza tiene las mayores facilidades de ángulo de entrada en caso de que el Discovery tenga que aterrizar. ¿Este es el avión que utilizaréis mañana? Sí, es un reactor que utilizaremos para simular el transbordador y lo utilizaremos para comprobar que todo funciona correctamente, que la climatología es la correcta. Va a ser muy importante controlar la meteorología, por eso también han mandado a meteorólogos que puedan controlar los datos que van a tener en cuenta en la NASA para que todo vaya correctamente. Guraz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis aquí? Tomamos la información del tiempo aquí en varias localizaciones de Europa para enviarlas a la NASA y procesamos la información en estas máquinas para observarla. Y para que en la NASA sepan qué condiciones atmosféricas hay en Zaragoza. De esta forma sabrán si pueden utilizar estas pistas, si las necesitan. De hecho, el papel de Zaragoza en esta misión es tan crucial que si las condiciones meteorológicas no fueran óptimas, se anularía el lanzamiento en Cabo Cañaveral, con las pérdidas económicas que supone el retrasar un lanzamiento. Entre todo el personal que va a operar aquí en este simulacro tenemos a Winston, que viene de origen Guatemala, pero viene de California, ¿verdad? Sí. Guatemalteco, pero de California. Guatemalteco. Bueno, explícanos, porque tu función es la de rescatar a los posibles astronautas que pudieran sufrir un accidente, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es el equipo de 6, somos bomberos de rescate. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar y vamos a rescatar a las personas que están adentro. El entrenamiento que nosotros hacemos es muy difícil y el entrenamiento está en Florida de 1 a 2 semanas y solo hay personas que tienen ese entrenamiento y solo pueden hacer ese rescate. ¿Qué dificultades os podéis encontrar? Los astronautas son muy pesados también, tenemos que sacarlos y es todo músculo. Músculo, ¿no? O sea, que estás preparado físicamente bien. Sí. Y luego también el calor, ¿no? Porque al traspasar la atmósfera supongo que el transbordador estará a temperaturas muy altas, ¿no? Sí, por eso mi jefe, él nos va a decir cuándo podemos entrar, si después podemos entrar a rescatar a las personas. ¿Has estado alguna vez en Zaragoza? No, es mi primera vez en España. ¿Y has podido ver la ciudad? Sí, es muy bonita. Sí. ¿Has estado? Es muy gustada, sí. Bueno, aquí tenéis como un pequeño trozo de Estados Unidos, ¿no? Porque tenéis el adaptador de corriente americano, tenéis una cancha de baloncesto. Sí, todo es bonito, me fascina todo. ¿Es como en casa? Yeah. let's go ahead and go forward to 140-19. Está procediendo ya al simulacro. Efectivamente, ahora mismo están los vehículos, el convoy, en el sitio donde están localizados en caso de que el transbordador tuviese que aterrizar aquí en Zaragoza. En caso de que hubiese un problema, el transbordador tardaría 30 minutos en llegar desde Estados Unidos, de Cabo Cañaveral, Florida, hasta aquí está la base aérea de Zaragoza. Una hora antes del despegue, el astronauta que se encuentra aquí con nosotros, él en un avión C-21, lo que hace es una revisión meteorológica y también es los ojos y oídos de la tripulación del Atlantis si tuviese que venir aquí. El primer vehículo que se acercará al transbordador será los de seguridad, que son los que nos dicen a nosotros, aquel vehículo blanco que sale aquí a la izquierda. Ellos son los primeros que llegan allí y nos dicen si se puede ya acercar el resto del personal, si es seguro el acercarse el resto del personal al transbordador para hacer el rescate. Nunca van a arriesgar la vida de una persona que está en el rescate ante la vida de los astronautas. Ya han procedido a la simulación de haber rescatado a los astronautas. En esta simulación, los astronautas, que son una tripulación de 5, se encuentran todos en perfectas condiciones, por lo tanto no hay necesidad de transporte a los hospitales ni las ambulancias, sino que simplemente se montan a los vehículos y ahora serían transportados a la nave que tiene la NASA, al hangar de la NASA, donde ellos ya harían comunicación con el Cabo Cañaveral y explicándoles de que todos se encuentran bien y cualquier tipo de notificación. Ha salido bien el simulacro, esperemos que mañana vaya igual, ¿no? Esperemos que sí. Un autobús recorre toda España promocionando el último libro del escritor turolense Javier Sierra. Hoy está en Zaragoza, en pleno Paseo de la Independencia, y Martina seguro que tiene la suerte de subirse. Martina, hola.
Buenas tardes, pero de momento estamos abajo, Alba, viendo este impresionante autobús que tiene la obra El Ángel Perdido, y Javier Sierra se encuentra dentro. En unos minutos, en unos grandes almacenes cercanos aquí, los zaragozanos van a poder acercarse y conseguir una firma y una dedicatoria. Conocemos a este escritor nosotros, sobre todo porque es turolense, pero también por su última obra, La Cena Secreta, que fue un bestseller en 43 países. En Estados Unidos llegó a estar el número 3, ya que aparece triunfal Javier Sierra. Hola, buenas tardes. Este es el autobús que te va a acompañar en tu gira, pero hoy contento por estar en Zaragoza, en tu tierra. Pues muy contento porque por fin puedo verle las caras a los lectores aragoneses, que seguro que voy a encontrarme con muchos amigos de la infancia acá y bueno, con ganas de explicarles mi libro. Escritor turolense, cita importante en Teruel, entonces. El día 7 de marzo, cita imprescindible en Teruel. Voy a presentar la obra en la iglesia de San Pedro con el alcalde y otras autoridades, y la verdad que tengo muchas ganas también de que ese momento llegue. Será lo más especial de la gira, seguro. Vemos en este autobús el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, porque precisamente la protagonista, Julia, trabaja en la restauración de ese pórtico y recibe una noticia devastadora. ¿Hasta ahí podemos leer o nos puedes adelantar un poco más de la trama? Se puede avanzar un poquito más. La trama continúa cuando Julia sabe que su marido, que es un famoso climatólogo norteamericano, ha sido secuestrado hace unas horas en Turquía, en la frontera entre Armenia, Irán y el monte Ararat, que es un monte, por cierto, que aparece citado en la Biblia y que según la tradición fue el lugar donde encalló el arca de Noé hace 5.000 años. Dicen tus lectores que siempre les das algo más, ¿no? ¿Qué es ese algo más en tus novelas? Pues yo creo que es aventura en la que ellos pueden participar, porque muchas de las cosas que están en mis novelas se pueden comprobar, muchos de los lugares se pueden visitar, muchas de las pistas que doy, incluso bibliográficas, se pueden leer y se pueden disfrutar. Por lo tanto, mis libros no son novelas de aventura que terminen en sí mismos, sino que son una especie de mapa en el que uno puede seguir aprendiendo, seguir disfrutando y seguir encontrándose con el misterio. Hablábamos de La Cena Secreta, que fue publicada en 43 países. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese libro, desde esa novela? Pues me ha hecho mucho más responsable de las cosas que escribo, porque claro, ahora sé que mis obras se van a leer en Hong Kong, en Taiwán, en Sudáfrica, en fin, en muchos lugares del mundo, ¿no? Y cuando les cuento algún misterio, soy consciente de que debo documentarlo mucho. En este, por ejemplo, en El Ángel Perdido, lo que he querido es que parte de esos misterios estén radicados en España, para que los conozcan. Y claro, Santiago de Compostela, el camino, todo lo que rodea esa zona que era el Finisterrae de los romanos, el fin del mundo, para mí es más que evocadora. Muy bien, pues Javier, muchas gracias, un placer estar contigo. Todos los zaragozanos se sorprenderán hoy con este autobús y en unos minutos pueden acudir a unos grandes almacenes cercanos de aquí, donde Javier puede firmarles y dedicarles el libro. Pues le deseamos mucha suerte, Martina, a Javier Sierra en esa gira por toda España, y nos vamos precisamente hasta su tierra, a Teruel, en concreto hasta Calamocha. Antes conocíamos a los futuros cocineros, pero ahora, Jennifer, vamos a conocer a los que nos traerán el plato a nuestra mesa. Así es, Alba, vamos a conocer a los que nos traerán el plato a nuestra mesa, el plato o el cóctel, como el que está preparando Giancarlos Jiménez aquí. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué has preparado? Hoy hemos preparado el cóctel en el que le hemos bautizado Calamocha. Calamocha, como el sitio donde estamos. Pues si quieres ya, cuando quieras, vale, pues lo sirves y así vamos a ver un poquito cómo queda. Tú eres una de estas personas que también ha participado en este curso. ¿Qué ha supuesto para ti este curso? ¿Cómo te lo has pasado? Pues una experiencia inolvidable, vamos. ¿Has aprendido mucho? Muchísimo. Para mí el concepto de la cocina es totalmente nuevo. Habías trabajado en hostelería, pero más en sala. Vale, he trabajado como camarero y como de bar también. Pero de cocina para mí, pues, ha supuesto esto todo. Y este es el cóctel que nos has hecho, el cóctel Calamocha. Bueno, vemos también una de tus compañeras preparando un café. ¿Este cóctel qué es lo que lleva? Porque vemos aquí varias botellas, vamos. Sí, el cóctel lo que lleva es vodka, licor de molocotón, lleva la granadina, el zumo de naranja y un poco de jarabe de azúcar. ¿Lo puedo probar? Claro. Pues lo voy a probar, ¿vale? Es que si no luego, claro, no me voy a ir sin probarlo. Voy a probar un sorbito muy pequeño, a ver. Venga, y nos dices. Bueno, pues así sabe Calamocha. Qué pena que no os lo podáis vosotros probar para saberlo, pero sabe muy bien, sabe muy dulce y sabe sobre todo con ese toque de granadina. Lo dejo así, ¿vale? Que a mí me gusta tanto. Y seguimos por aquí porque, claro, decimos que estamos ya en la parte de sala. Están el resto de compañeros que antes veíamos en la cocina, aquí sentados esperando, porque hoy hemos dicho que tienen una gran cena. Y aquí está Raquel Feliz, que está preparando lo que diríamos es la decoración de estas torrijas que han hecho en la cocina. Raquel, ¿qué es lo que llevan? Pues son unas fresas con azúcar, mantequilla,
un poquito de zumo de naranja, vodka y luego se hace un flambeado y se le echa pimienta por encima. Y esto es para hacer de la torrija, que ya de por sí es un postre excelente, una cosa, vamos, fuera de serie, me imagino. Sí, claro, esto ponemos la fresita encima de las torrijas y entonces con lo que sobra lo machacamos un poco, así con el tenedor y la cuchara, y lo adornamos un poquito, le da un sabor a las torrijas, bueno, buenísimo. Raquel, Giancarlo os comentaba que él sí que había trabajado alguna vez en hostelería. ¿En tu caso, tú habías trabajado alguna vez en hostelería? Sí, yo he trabajado en hostelería, bueno, la mayor parte de mi vida laboral ha sido en hostelería. Pero ahora, en tu última etapa, sí que estabas en otro trabajo totalmente distinto y surgió esta oportunidad. Sí, claro, surgió, pues, y como yo había trabajado ya, pues era por ampliar conocimientos y ver, pues, si así, pues, tenemos suerte y nos sale un trabajillo, ¿no? Claro, que tal vez en verano, que es cuando más se demandan extras, tanto en cocina como en sala. La idea es esa, de poder lograr un trabajo a corto plazo, sí puede ser. Esa es la idea, ese es el objetivo, Raquel, pero lo bueno es que también estáis aprendiendo un montón de cosas, que el saber nunca ocupa lugar. Y tenemos por aquí al que hoy le ha tocado ser, antes conocíamos al jefe de cocina, pues hoy tenemos aquí al jefe de Saleguana, al metre, que es Pedro León. Pedro, entonces yo ahora ¿qué hago? Se supone que me siento y ahí me las den todas, ¿no? Exactamente. No, me voy a levantar para entrevistarte y luego ya me siento, que me parece un poco mal. De acuerdo. Bueno, ¿qué tiene que hacer el metre aquí hoy? Entonces eres como un poco el delegado de la clase hoy. Exactamente, el tema de organizar un poco lo que es la mesa, decoraciones. Que la habéis puesto vosotros, esta mesa que está preciosa. Sí, la hemos montado, el controlar que esté todo bien puesto y a controlar al sommelier con los vinos y a los camareros que estén en su sitio. ¿Vale? Pedro, una pregunta de examen. ¿El pan a qué lado va? Que siempre nos pasa en las bodas, ¿verdad? Que esperamos a ver quién se come primero el pan. A la izquierda, adelante a la izquierda, aquí tenéis el platillo donde se pone el pan y esto a la izquierda. El pan a la izquierda, cuchillos y cucharas. Exactamente, se ponen siempre, de los primeros que se usan son los de la parte fuera hacia adentro, es decir, en este caso este y este son los que entrarán con los entremeses. Los del pescado que entran luego a continuación y luego para las carnes los Mira, estamos viendo preparados. Cómo tu compañera Raquel hace ese flambeado. Sí. ¿Esto es peligroso? ¿Esto que está haciendo Raquel? No, hombre, no, con un poco de cuidado no, pero eso es. Pues yo creo que con esto nos quedamos y yo creo que todos os merecéis un gran aplauso porque este curso la verdad es que sobre todo está dando muy buenos frutos. Pues gracias, Jennifer, y mucha suerte a todos los alumnos del curso. Todavía volveremos a sacar a mucha para descubrir más secretos, pero ahora viajamos hasta Lama de Aragón, en la comarca de Calatayud, para conocer a José María, todo un experto en dibujos a plumilla y también en geografía, ¿verdad, David? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí, hay que tener conceptos de geografía para hacer estas obras de arte. Y estamos viendo aquí a José María, que no ha dejado el pincel desde que hemos llegado porque es un artista pero comprometido. Él todos los días dedica un tiempo a su pasión, que es pintar con plumilla pues distintas zonas de pueblos de la comarca de Calatayud, pedanías, y de hecho creo que tiene ya todos o le falta alguno todavía, José María. Sí, no, de la comarca de Calatayud no me falta ninguno. Tiene todos, fíjate. Y bueno, aquí le vemos, está pintando con esta técnica de la plumilla, ¿no? Con tinta china y esa herramienta fina. Cuéntenos un poquito qué material utiliza. Pues tinta china nada más, tinta china, la plumilla y luego un agua para cuando las plumillas se cargan y nada más. Luego primero hago un boceto de una fotografía, según hago un boceto, cuando no todo completo, y el resto lo termino y luego voy poquito a poco terminándolo. Bueno, en este caso está con ariza, ¿no? Con ariza. Y escoge también un lugar de cada pueblo, ¿no? Busco de cada pueblo un lugar y prácticamente veo lo mejor del pueblo. Pueden ser iglesias, pueden ser calles, callejas, depende lo que más, trabajo lo que muy más minucioso, ¿no, David? Lo que más representa al pueblo. Un trabajo muy minucioso, y de hecho a José María le gusta trabajar de día, porque me ha dicho que con la luz artificial no es lo mismo, claro, ¿no? No me gusta, no. La luz artificial no me con gusta. La ventana. Prefiero la luz de día y generalmente el centro del día, donde hay más online. Cada uno tiene sus manías, pero esa es la mía. Aquí dedica su tiempo, se pone en este escritorio todos los días José María. Su mujer no sé si ya está un poco hasta el gorro de esta afición que tiene usted o no. No sé. ¿Cómo lo lleva? Yo creo que lo lleva bien.
va bien. Sí. Bueno, pues vamos a ver, José María, el resto de las obras, porque si se puede levantar, fíjate, tenemos aquí hecho un collage en la mesa, pues esto es parte de su obra. Y aquí estamos viendo todos los pueblos que están muy bien anotados aquí, en las cartulinas, porque hace poco hizo una exposición, ¿no, José María? Hicimos una exposición, no, hace unos años ya, es la única que he hecho. La bibliotecaria me dijo si la podía hacer y dije sí, no me gusta mucho, no soy partidario de las exposiciones, la verdad es esa. Luego le he preguntado también si le saca algo de beneficio a esto o lo tiene por pasión y me ha dicho que no los vende, no los regala. No, lo tengo por pasión, porque me gusta el dibujo, pero prácticamente, excepto mis hijas y un par de ellos que han salido, no hay nadie más que tenga dibujos. Mis hijas sí, tanto una que vive en Guadalajara como esta de aquí, sí que tienen en casa y les dibujo lo que a ellas les gusta. Bueno, y hemos observado que usted, José María, pues ya no es un mozalbete, ¿no? Tiene sus años. 78 años ya. Tiene 78 años. Y yo le he dicho que tiene más años o obras. Y me ha dicho... Más obras que años. Parecido, ¿no? Parecido, cerca, porque ya tiene más de 80 obras, 80 dibujos. Dibujos de Ateca antiguos, son antiguos. Mucha gente que esté en casa ahora, que esté en su pueblo, dirá, uy, pues reconozco estos dibujos, ¿verdad? De Ateca. Fíjate, ¿Y si alguien le hiciera algún encargo, David? ¿Alguien de algún pueblo que lo quisiera tener? Me pregunta, si alguien le hiciera un encargo, si ahora yo le dijera, quiero que me haga Alcañiz, que yo soy de Alcañiz, ¿qué me diría? Pues no lo sé, prácticamente no he hecho ninguno y no se le contestaría. Le diría, vete a Alcañiz y lo ves ahí en vivo, ¿no? Sí, puede ser que sí. Pero vemos que aquí variedad hay un montón. Yo le he dicho también cuánto tiempo puede costarle más o menos hacer un dibujo. Dependerá, supongo, del pueblo, ¿no? O sea, lo voy preparando, busco la fotografía, lo voy preparando poquito a poco y cuando ya casi está terminado a lápiz, empiezo a dibujar. Y claro, a lo mejor un poquito un día, otro poquito otro, depende. ¿Algún proyecto de futuro, José María, tienes pensado hacer ahora, no sé, pueblos del resto de España? Abarcar un poquito más, por ejemplo Zaragoza o Calatayud tengo varios, en fin, habrá que buscar otros sitios. Y también ya tengo algunos dibujos que no son pueblos, son otros dibujos normales y corrientes. Un artista, José María, el artista de Álama de Aragón, diría yo, que se va a quedar aquí porque queda todavía un resquicio de luz y quiere aprovecharlo para dibujar antes de que su mujer le eche la bronca, que está ahí por detrás ya diciéndole, José María, termina ya. No me echa la bronca, me ayuda mucho. José María, pues encantado y le dejamos dibujando. De acuerdo, muchas gracias. Todo un artista que hemos conocido en Álama de Aragón. Volveremos hasta allí, David, para escuchar a la agrupación laudística. Gracias. Aquí estaba la vía tercera de andén. Aquí donde estamos pisando ahora mismo, ¿verdad? Vía tercera de andén. De aquí salían los trenes con dirección a Navarra y Madrid. Es Nicolás, fue maquinista de la estación del norte de Zaragoza y hoy ha recordado para nosotros esas vivencias mientras prepara junto a otros compañeros una exposición con motivo del 150 aniversario de la apertura de esta estación. Enseguida se lo presentamos. Antes saludamos ya a nuestros compañeros de informativos para que nos avancen las principales noticias de hoy. Hola Javier, buenas tardes. Hola Alba, buenas tardes a todos. Hoy vuelve a ser noticia la relación entre los dos socios del Gobierno de Aragón, un día después de que, a cuenta de la ley de cajas, pusieran de manifiesto sus desavenencias. Pues bien, a día de hoy la sintonía parece volver a la coalición PSOE-PAR. Eva Almunia ha dicho que está satisfecha de cómo está funcionando el pacto y José Ángel Biel ha añadido que no tiene intención de romperlo. Yo creo que ahora nuestro partido, como ellos, están haciendo su política, nosotros estamos haciendo la nuestra, convergerá o no convergerá a partir del día 22 de mayo, eso yo no lo sé, pero evidentemente yo tengo que intentar como presidente de mi partido buscar el hueco que mi partido tiene que tener en el centro. Y yo les puedo decir que estoy muy satisfecha de cómo ha funcionado y de cómo sigue funcionando la coalición de gobierno y que entiendo perfectamente que tengamos posiciones que no coincidan, porque les digo que si coincidiéramos en todo hablaríamos de un gobierno de un solo partido. También veremos cómo, a 3 meses de la cita con las urnas, el Comité Electoral Nacional del Partido Popular ha ratificado a buena parte de sus candidatos autonómicos, entre ellos a Luisa Fernanda Rudi como candidata a la presidencia de Aragón. Desde Génova también han confirmado otras 9 candidaturas a las elecciones autonómicas del 22 de mayo, entre ellas Esperanza Aguirre, propuesta para la Comunidad de Madrid, y también han anunciado la candidatura de Francisco Camps en Valencia. No daba abasto. Y en el exterior les contaremos la última hora de Libia porque Muammar el Gaddafi ha vuelto a dirigirse al pueblo, esta vez a través de una llamada telefónica a la televisión estatal.
يا اخي احنا لك كان نسمع الكلام يقول لك ما فيش هذا مسلحين وارهابيين ما فيش اي عمي يرحمني معاهم لكن احنا قلنا لهم هذول اولادنا هم يقولوا مطلوبين. El coronel acusado a Al Qaeda de estar detrás de las revueltas. También ha advertido que si continúa la revolución, el suministro de petróleo podría ponerse en peligro. Mientras los manifestantes siguen ganando territorio y acechan ya la capital, la ciudad de Trípoli. Desde allí saldrá esta misma tarde el avión del gobierno de Rodríguez Zapatero que traerá de vuelta a los 50 españoles que quieren abandonar el país. Es tan solo uno de los asuntos que veremos luego, Alba. La actualidad se la contaremos un poco más tarde, a las 8:30, como cada día, en la segunda edición de Aragón Noticias. Gracias, Javier. Nos habíamos quedado en Alhama de Aragón y muy cerca nos vamos hasta Calatayud. Su escuela de logística tiene como misión impartir enseñanza de formación y perfeccionamiento. Es la primera que capacita a los alumnos para el ejercicio de esta especialidad. Lidia ha pasado una jornada con estos futuros sargentos del ejército. Capitán Rueda, estamos viviendo cómo realizan unas maniobras, pero ¿para qué se realizan este tipo de maniobras? Los sargentos especialistas, además de la preparación técnica que necesitan para cada una de las especialidades, pues tienen programado dentro de su plan de estudios unas salidas al campo una vez al mes en las que se hacen actividades como tiro, topografía o la actividad que estamos realizando hoy, que es una práctica NBQ, una práctica de nuclear, biológico y química. Porque tienen que estar preparados ante cualquier situación porque luego son destinados, ¿no?, a misiones especiales. Ellos, cuando tengan el empleo de sargentos el próximo julio, pueden ser desplegados tanto en el Líbano como en Afganistán y tienen que tener la misma capacidad de instrucción, de movilidad y protección que cualquier otro sargento de las armas. Comandante Garris, estamos con alumnos de segundo y esta práctica que estáis realizando hoy aquí, en concreto, ¿para qué es? Sí, pues concretamente esta práctica sirve para practicar el colocarse y el quitarse el equipo de protección individual, que es fundamental en cualquier defensa nuclear, bacteriológica y química. El siguiente paso, cogemos los guantes de algodón y nos los ponemos. Ledesma, tú formas parte de los alumnos de esta compañía. ¿Cuántos días está durando esta maniobra? Este ejercicio dura 2 días. Empezamos ayer al mediodía, que hicimos una marcha topográfica por la tarde que dura hasta las 12 de la noche. Esta mañana estamos haciendo una práctica de NBQ y luego esta tarde ya de regreso a la academia. Por cierto, esto no estará cargado, que me está apuntando. No está cargado, no te preocupes. Vale. En este tipo de maniobras cargáis con petates de esta envergadura. ¿Cuánto pueden llegar a pesar? Hombre, este ejercicio, al ser un ejercicio corto de solo 2 días, pues no pesa mucho, pero vamos, unos 30 kilos ahora sí que pesará. Ahora vamos a otra de las estaciones que tenemos preparadas aquí en el campamento. En esta estación lo que se está practicando es la realización de una previsión de la nube tóxica que se ha generado del ataque. Están emitiendo el mensaje radio a todas las unidades que tenemos desplegadas por la zona de cómo se va desplazando esa nube tóxica. ¿Y el resto de los compañeros que vemos con mapas y haciendo una especie como de cálculos? Están recibiendo el mensaje que se les ha mandado desde el puesto de mando y le están pasando las coordenadas a lo que son las unidades que están desplegadas. Para determinar cuál sería la zona intoxicada. Exactamente. En este tipo de tareas que hay que ser tan preciso, ¿cómo se llega a desenvolver alguien que tiene que llevar semejante equipo? Bueno, al principio es un poco costoso el poder desenvolverse sobre el plano con bolis, calculadora y demás material, pero al final termina uno acostumbrándose y llevando a cabo bien el trabajo. Porque esta máscara al principio me imagino que no será nada cómoda. Ni al principio ni al final, pero bueno, es lo que hay que acostumbrarse a ello. Bueno, pues ya hemos aprendido a colocarnos el traje de protección, ya hemos aprendido también a dar el informe de una nube tóxica y ahora en esta estación lo que estamos ensayando, practicando, es las diferentes posiciones, digamos que se harían en un ambiente NBQ, tanto patrullas, posiciones de tiro. ¿Ellos qué están haciendo? Están haciendo